Mi esposa dice que no soy papá de mi hijastra luego de llamarle la atención por una decisión que arruinaría su vida. Pero nadie le dio ese consejo a mi esposa cuando arruinó la suya. Las palabras salieron de la boca de Jody como cuchillos afilados, justo en medio de la cena familiar del domingo, con mis padres presentes, con mi hermana y su esposo, mirando con los tenedores suspendidos en el aire. Tú no eres su padre, Mateo. No tienes derecho a opinar sobre su vida. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con tijera. Mi hijastra, Camila, de 23 años, me miró con una mezcla de triunfo y desafío, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que yo tenía en mi bolsillo un sobre amarillo. Un sobre que había estado esperando el momento correcto para abrir durante los últimos 3 días. Un sobre que cambiaría todo lo que creían saber sobre quién tenía derecho a opinar en esta familia. Porque resulta que, después de 10 años de matrimonio con Jody, después de una década completa siendo el padrastro que llevó a Camila a sus clases de danza, que pagó su universidad privada, que la consoló cuando su primer novio la dejó, yo tenía más derecho del que cualquiera de ellas imaginaba. Y cuando revelé lo que había dentro de ese sobre, el rostro de Jody perdió todo su color. Yo tengo 42 años y llevo casado con Jody desde hace 10 años. Ella tiene 47. Cuando nos conocimos, Camila tenía 13 años y era una niña tímida que apenas me dirigía la palabra. Con los años construimos algo que creí era una familia real, sólida. Pero esa noche del domingo, mientras mi madre dejaba caer su copa de vino sobre el mantel blanco y mi padre carraspeaba incómodo, entendí que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. O tal vez, finalmente, estaba a punto de revelar su verdadera forma. La decisión que había provocado todo esto era simple. Camila quería dejar su trabajo estable como contadora en una firma respetable para mudarse con su novio, un tipo de 35 años llamado Ronaldo, que cambiaba de empleo cada 6 meses y tenía 2 hijos de relaciones anteriores que apenas veía. Ella planeaba irse a vivir con él a otra ciudad, abandonando la carrera por la que yo había pagado cada semestre durante 4 años. Cuando expresé mi preocupación esa tarde, antes de que llegaran los invitados, Jody explotó. No dije que Camila no debía hacerlo. Solo dije que tal vez debería pensarlo mejor, que tal vez un año más de experiencia laboral le daría estabilidad antes de dar un paso tan grande. Pero para Jody, eso fue suficiente para desatar la guerra. No eres su padre, repitió Jody, ahora de pie, con las manos apretadas contra la mesa. Su padre fue Alberto, que en paz descanse. Tú solo eres el hombre con quien me casé. Mi hermana, Patricia, dejó escapar un jadeo. Mis padres intercambiaron miradas de profunda incomodidad, y yo, por primera vez en 10 años de matrimonio, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo el insulto, era la intención detrás de él. Era la manera en que Camila sonreía, como si finalmente su madre hubiera dicho en voz alta lo que ambas pensaban en secreto durante años. Saqué el sobre amarillo de mi bolsillo con movimientos lentos, deliberados. Lo coloqué en el centro de la mesa, justo al lado del asado que nadie estaba comiendo ya. Tienes razón, Jody, dije con una calma que no sentía. No soy el padre de Camila. Alberto lo fue, pero hay algo que ni tú ni ella saben sobre Alberto. Algo que descubrí hace 3 días cuando finalmente tuve el valor de contratar a un investigador privado. El rostro de Jody se transformó de furia a confusión, y luego a algo que parecía miedo puro. ¿Qué hiciste? Su voz salió como un susurro estrangulado. Contraté a alguien para que investigara el pasado de Alberto. Continué, mirándola directamente a los ojos, porque durante todos estos años, cada vez que mencionabas a tu difunto esposo, algo no cuadraba. Las fechas, los lugares, las historias que cambiaban sutilmente cada vez que las contabas. Así que decidí averiguar la verdad. Abrí el sobre y saqué los documentos. Fotografías, registros públicos, extractos bancarios de hace más de 20 años. Alberto no murió en un accidente automovilístico como siempre dijiste, Jody. Alberto está vivo. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se llevó la mano a la boca. Patricia dejó caer su tenedor que resonó contra el plato como una campana funeral. El esposo de Patricia, siempre callado, se recostó en su silla con los ojos muy abiertos. Y Camila, mi hijastra que hacía solo minutos me había mirado con desprecio, ahora me observaba como si fuera un fantasma. Eso es mentira, dijo Jody,
pero su voz tembló. Alberto murió cuando Camila tenía 2 años. Hubo un funeral. Yo estuve ahí. Hubo un funeral, asentí. Pero fue un funeral falso. Alberto no murió. Alberto huyó porque estaba endeudado hasta el cuello con gente peligrosa. Dejó su auto estrellado en un barranco vacío para fingir su muerte, cobrar el seguro de vida a través de ti y desaparecer. Y tú lo sabías, Jody. Lo sabías todo el tiempo. Deslicé las fotografías por la mesa. Alberto vivo, sonriendo en una playa en Centroamérica. Alberto con documentos nuevos bajo otro nombre. Alberto que había enviado dinero a una cuenta bancaria que Jody mantenía secreta durante años. Dinero que el investigador rastreó hasta depósitos recientes. ¡Mamá!, dijo Camila con la voz rota. Dime que no es verdad, pero Jody no podía hablar. Se había quedado paralizada, con las manos temblando sobre la mesa, mirando las fotografías como si fueran serpientes venenosas. Durante 20 años, continué, le dijiste a tu hija que su padre estaba muerto. Le dijiste que era huérfana. La privaste de conocer la verdad. Y lo peor de todo, Jody, es que cuando yo llegué a sus vidas, cuando intenté ser una figura paterna para Camila, siempre pusiste a Alberto en un pedestal, el perfecto Alberto que murió trágicamente. El hombre que yo nunca podría igualar. Mi voz se elevó ligeramente, la emoción finalmente filtrándose, pero Alberto no era perfecto. Alberto era un cobarde que abandonó a su familia y te convirtió en cómplice de su fraude. Mi padre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Tienes pruebas de todo esto, hijo? Saqué más documentos, registros de transferencias bancarias, testimonios del investigador, hasta una grabación de audio donde Jody hablaba con alguien, mencionando el nombre de Alberto y diciendo, necesito que me envíes más este mes porque Mateo está revisando las cuentas. La grabación era de hace 6 meses. Jody había estado en contacto con Alberto todo este tiempo, recibiendo dinero de él, manteniéndolo oculto de mí mientras construíamos lo que yo creía era un matrimonio honesto. ¿Cuánto?, pregunté, mirándola fijamente. ¿Cuánto dinero has recibido de Alberto en estos 10 años que hemos estado casados? Jody no respondió. Camila había comenzado a llorar, con las manos cubriendo su rostro. Mi hermana se levantó y vino a mi lado, poniendo una mano en mi hombro como gesto de apoyo. Aproximadamente $150,000, respondí por ella, en pagos irregulares a lo largo de los años, dinero que nunca mencionaste, dinero que usaste para cosas que yo creía que estábamos pagando juntos como pareja. Mateo, por favor, comenzó Jody, pero levanté mi mano. No, ya no quiero escuchar excusas. Durante 10 años fui el padrastro dedicado, pagué la universidad de Camila, sus clases de danza, sus viajes de estudio, todo mientras tú recibías dinero secreto de tu esposo legalmente muerto. Y ahora, cuando intento darle un consejo a Camila sobre su vida, me dices que no tengo derecho porque no soy su padre. Me incliné hacia adelante. Pero aquí está la verdad, Jody. Yo he sido más padre para Camila en estos 10 años de lo que Alberto fue en los 2 años que vivió con ella antes de fingir su muerte y abandonarla. Camila se levantó bruscamente de la mesa, la silla cayendo hacia atrás con un golpe seco. «Necesito aire», murmuró y salió corriendo hacia el jardín. Jody hizo el ademán de seguirla, pero mi madre habló por primera vez. «Déjala, Jody. Creo que la niña necesita procesar esto sola». Había algo en la voz de mi madre, una frialdad que nunca le había escuchado antes, que hizo que Jody se quedara inmóvil. «Durante años te recibimos en nuestra familia», continuó mi madre. «Te tratamos como hija. Ayudamos a criar a Camila como si fuera nuestra nieta de sangre. Y todo este tiempo nos mentiste». «No entiendes», dijo Jody, finalmente encontrando su voz. Alberto estaba en peligro. Si alguien descubría que estaba vivo, personas peligrosas vendrían tras él, tras nosotras. Tenía que mantenerlo en secreto. Patricia soltó una risa amarga. ¿Y el dinero? ¿También tenías que mantener el dinero en secreto? ¿O simplemente era conveniente tener ingresos extra que tu esposo no supiera? Jody no tuvo respuesta para eso. Se hundió en su silla, derrotada, mientras yo seguía de pie, sosteniendo los documentos que destruían la narrativa de víctima que había mantenido durante 2 décadas. «Aquí está lo que va a pasar», dije con voz firme. «Mañana voy a contactar a las autoridades de seguros. El fraude que Alberto cometió, con tu complicidad, tiene un estatuto de limitaciones que aún no ha expirado.
Habrá consecuencias legales. Jody levantó la vista bruscamente. No puedes hacer eso. Arruinarás todo. Tú ya arruinaste todo, respondí. Pero además, voy a hablar con Camila. Voy a darle la oportunidad de conocer la verdad completa, de decidir por sí misma si quiere tener contacto con su padre biológico que la abandonó o si prefiere seguir adelante sin él. Esa será su decisión, no la tuya ni la mía. El esposo de Patricia habló entonces. ¿Y tu matrimonio, Mateo? ¿Qué vas a hacer con eso? Miré a Jody por un largo momento. La mujer que había amado durante 10 años, la mujer por quien había renunciado a mi soltería tranquila, la mujer por quien había abierto mi corazón y mi hogar. No lo sé todavía, admití. Lo que sí sé es que no puedo estar casado con alguien que construyó nuestra vida juntos sobre una mentira tan grande. Alguien que me permitió invertir emocional y financieramente en su hija mientras recibía dinero del padre ausente en secreto. Eso no es un matrimonio. Eso es un fraude. Jody comenzó a llorar entonces, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, pero en lugar de sentir compasión, sentí una extraña liberación, como si finalmente pudiera ver con claridad después de años de mirar a través de un cristal empañado. Mi padre se levantó. Creo que deberíamos irnos y darles espacio. Mi madre lo siguió, pero antes de salir, se detuvo junto a mi silla y besó mi frente. Hiciste lo correcto al buscar la verdad, hijo. Patricia y su esposo también se despidieron rápidamente, lanzando miradas de desaprobación hacia Jody antes de marcharse. Cuando todos se fueron, me quedé solo con Jody en el comedor. Los platos de comida intacta seguían en la mesa, el mantel manchado de vino derramado, las velas que había encendido para crear un ambiente agradable ahora parecían mockingly románticas. ¿Alguna vez me amaste? Pregunté finalmente. Jody levantó la vista, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Sí, te amé, te amo, pero Alberto era diferente. Era el padre de mi hija. No podía simplemente cortarlo de nuestras vidas cuando regresó pidiendo ayuda. ¿Cuándo regresó? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Hace 12 años. Camila tenía 11. Apareció de la nada, con una identidad falsa, pidiendo dinero. Dijo que si no lo ayudaba, vendría y reclamaría sus derechos como padre, destruyendo la vida estable que finalmente habíamos construido. Así que le di dinero. Y luego siguió pidiendo más. Y más. Cerré los ojos. Entonces te estaba extorsionando. En cierto modo, sí. Pero también era el padre de Camila. No podía denunciarlo sin que toda la verdad saliera a la luz. Habría perdido el dinero del seguro que recibí cuando supuestamente murió. Habría ido a prisión por fraude. Así que en lugar de eso, decidiste mentirme a mí. Decidiste construir un matrimonio sobre arena movediza. Mi voz sonaba cansada ahora, desprovista de la rabia inicial. Jody extendió la mano a través de la mesa, tratando de tomar la mía, pero la retiré. Por favor, Mateo, podemos superar esto. Puedo cortar contacto con Alberto. Puedo ser honesta de ahora en adelante. Por favor, no destruyas nuestra familia. ¡Nuestra familia!, repetí amargamente. ¿Qué familia, Jody? ¿La que se basa en mentiras? ¿La donde aparentemente no tengo derecho a opinar sobre la hijastra que crié porque no soy su padre biológico, pero sí tengo el deber de pagar sus cuentas? Salí al jardín donde Camila estaba sentada en el columpio que yo mismo había instalado hace 5 años. Estaba mirando al cielo nocturno, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Me senté en el columpio junto a ella, sin decir nada al principio. ¿Es verdad?, preguntó finalmente con voz pequeña. ¿Mi papá está vivo? Sí. ¿Y mamá lo supo todo este tiempo? Sí. Camila soltó un sollozo. Todo lo que creía sobre mi vida es una mentira. No todo, dije suavemente. Los últimos 10 años fueron reales. Tu graduación de secundaria, tus años de universidad, las tardes que pasamos estudiando matemáticas en la mesa de la cocina porque odiabas esa materia. Eso fue real. Pero tú no eres mi papá. Las palabras salieron como una acusación, pero también como una pregunta. No biológicamente, no. Pero Camila, durante 10 años he tratado de serlo en todos los demás sentidos, y cuando hoy intenté darte un consejo sobre Ronaldo, no fue porque quisiera controlar tu vida, fue porque te he visto crecer y me preocupa verte tomar una decisión que podría lastimarte. Ella se limpió las lágrimas. Mamá dijo que estabas siendo controlador, que querías que siguieras siendo tu niña pequeña para siempre. Tu mamá dijo muchas cosas hoy, respondí. Pero la verdad es que solo quiero que seas feliz y segura.
Si mudarte con Ronaldo es realmente lo que deseas, después de pensarlo cuidadosamente, entonces apoyaré tu decisión. Pero pediré que al menos esperes 6 meses, que sigas trabajando y ahorrando, que conozcas mejor a Ronaldo antes de hacer un cambio tan grande. Eso no es ser controlador, es ser prudente. Camila asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a divorciarte de mamá? Honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que no puedo continuar en un matrimonio donde fui engañado durante todos estos años. Pero si te divorcias de ella, dijo Camila con voz temblorosa, ¿eso significa que también me vas a dejar a mí? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Miré a esta joven de 23 años que había conocido cuando era una niña tímida de 13, y vi en sus ojos el mismo miedo que había visto entonces. El miedo al abandono. No, dije firmemente. Pase lo que pase entre tu madre y yo, tú seguirás siendo importante para mí. No voy a desaparecer de tu vida como lo hizo Alberto. Regresamos a la casa juntos. Jody seguía en el comedor, ahora limpiando mecánicamente los platos, como si hacer algo normal pudiera restaurar la normalidad a la situación. Cuando nos vio entrar, se detuvo. Camila, yo. No, interrumpió Camila. No ahora, mamá. No puedo hablar contigo ahora. Subió las escaleras hacia su habitación y escuchamos la puerta cerrarse con un clic decisivo. Jody me miró. ¿Qué le dijiste? La verdad. Algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Tomé mi chaqueta del perchero. Me voy a quedar en un hotel esta noche. Necesito espacio para pensar. Mateo, por favor. Jody, durante 10 años fui el esposo leal, el padrastro dedicado, el hombre que nunca cuestionó tu historia sobre Alberto, porque confiaba en ti completamente. Pero esa confianza está rota ahora, y no sé si puede repararse. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo el peso de la decisión que había tomado al abrir ese sobre amarillo, pero también sintiendo, por primera vez en años, como si finalmente pudiera respirar aire limpio. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en una mentira cuidadosamente construida. Y lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría con los ojos abiertos. Los días siguientes fueron una pesadilla de revelaciones que no paraban. En el hotel, me sumergí en los documentos que el investigador había recopilado sobre Alberto. No era solo que estuviera vivo, era toda la red de engaños que había tejido durante 20 años. Alberto Ramírez, ahora conocido como Roberto Menéndez, vivía en Costa Rica con una nueva familia, una esposa de 38 años y 2 hijos pequeños. Tenía un pequeño negocio de turismo, nada extravagante, pero suficiente para vivir cómodamente. Y durante todos estos años, mientras Jody me hacía creer que luchábamos juntos económicamente, ella había estado recibiendo transferencias regulares de este hombre. El investigador, un tipo llamado Fernando con 20 años de experiencia, me llamó al tercer día. Hay más, dijo sin preámbulos. Alberto no solo contactó a tu esposa hace 12 años, ha estado enviando cartas a Camila. Mi estómago se retorció. ¿Qué? Cartas que aparentemente tu esposa interceptaba. Las encontré en una caja de seguridad que Jody mantiene en un banco del centro. Conseguí acceso legal con una orden basada en la investigación de fraude. Hay como 30 cartas, todas dirigidas a Camila, escritas durante los últimos 10 años. Me senté pesadamente en la cama del hotel. ¿Y Camila nunca las vio? Al parecer no. Tu esposa las guardaba. Algunas están abiertas, otras siguen selladas. Es como si Jody no pudiera decidir si leerlas o simplemente destruirlas. Fernando hizo una pausa. Mateo, hay algo más. Una de las cartas más recientes, de hace 6 meses, Alberto le dice a Camila que quiere conocerla, que está arrepentido de haberla abandonado, que tiene hermanos que no conoce. Le da una dirección de correo electrónico para contactarlo. Pero Camila nunca recibió esa carta. Dije, más para mí mismo que para él. No. Y basándome en las otras cartas, Alberto ha estado tratando de contactarla directamente durante años. Después de colgar con Fernando, me quedé mirando el techo del hotel durante horas. Jody no solo había mentido sobre la muerte de Alberto, había interceptado activamente los intentos de él por reconectar con su hija. Sin importar lo terrible que fuera Alberto como persona, tenía derecho a intentar reparar su relación con Camila. Y Camila tenía derecho a saber que su padre,
aunque cobarde y fraudulento, al menos había intentado volver a su vida. Jody le había robado esa elección. Al cuarto día, Camila me llamó. Su voz sonaba pequeña, asustada. Mateo, ¿podemos hablar? Sin mamá presente. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Ella había estado faltando a la oficina, me dijo, porque no podía concentrarse. Ronaldo había estado presionándola para que confirmara la fecha de la mudanza, pero ahora todo su mundo estaba patas arriba. No sé qué hacer, admitió, revolviéndole su café sin beber. Mamá me ha estado llamando sin parar. Dice que necesita explicarme todo, que yo no entiendo la situación completa. Pero cada vez que pienso en hablar con ella, me enfermo físicamente. Hay algo que necesitas saber, dije, y le conté sobre las cartas. El color desapareció de su rostro. ¿Cartas? ¿Durante 10 años? Sí. Fernando, el investigador, las tiene todas. Están siendo catalogadas como evidencia para el caso de fraude, pero puedes leerlas si quieres. Algunas son complicadas. Alberto no es un santo, Camila, pero parece genuinamente arrepentido de haberte abandonado. Ella comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas cayendo en su café intacto. ¿Por qué mamá me haría esto? ¿Por qué me quitaría la posibilidad de decidir por mí misma? No lo sé, admití. Tal vez pensaba que te estaba protegiendo. Tal vez tenía miedo de perderte si descubrías que tu padre estaba vivo. O tal vez... Me detuve, no queriendo ser cruel. O tal vez es solo una persona controladora, terminó Camila amargamente. Una persona que siempre ha creído que sabe qué es mejor para todos, que puede manipular situaciones enteras para obtener el resultado que quiere. Había una nueva dureza en su voz que nunca había escuchado antes. Durante años me hizo sentir culpable cada vez que mencionaba a papá. Decía que le dolía mucho recordar su muerte, que yo era egoísta por seguir preguntando sobre él. Me hizo sentir como una mala hija, por querer saber más sobre el hombre que me dio la vida. Camila, dije suavemente. Tu madre cometió errores terribles, pero eso no significa que no te ame. No, respondió ella con voz firme. El amor no se ve así. El amor no es mentir durante 20 años. El amor no es interceptar cartas. El amor no es usar las palabras «no eres su padre» como arma contra el único hombre que realmente actuó como tal. Me miró directamente a los ojos. Mateo, lamento mucho lo que dije en esa cena. Lamento haber dejado que mamá me pusiera en tu contra. Tú has sido más padre para mí, que Alberto jamás fue, y más honesto que mamá en toda mi vida. Esa conversación cambió algo fundamental entre nosotros. En los días que siguieron, Camila comenzó a tomar decisiones por sí misma, decisiones que sorprendieron a todos. Primero, rompió con Ronaldo. Me di cuenta de que estaba repitiendo el patrón de mamá, me explicó, corriendo hacia una situación sin pensar, dejando que alguien más tomara decisiones importantes por mí, ignorando las señales de alerta porque era más fácil que enfrentar la verdad. Ronaldo no lo tomó bien. Apareció en su trabajo, hizo escenas, la llamó malagradecida. Cuando me enteré, fui personalmente a tener una conversación con él. Fue breve y directa. Aléjate de Camila o presentaré una orden de restricción. Segundo, Camila decidió leer las cartas de Alberto. Pasamos toda una tarde en la oficina del investigador, con ella leyendo una por una mientras yo esperaba en silencio. Algunas la hicieron llorar, otras la enojaron. Había una, escrita cuando ella tenía 16 años, donde Alberto le explicaba por qué había huido. Debía dinero a personas peligrosas. Si me quedaba, te habrían lastimado para llegar a mí. Fingir mi muerte fue la única manera de mantenerte a salvo. Camila arrugó esa carta en su puño. Qué conveniente, dijo con voz dura, convertirse en el héroe de su propia historia de cobardía. Pero también había cartas más recientes, donde Alberto parecía genuinamente transformado. Hablaba de sus otros hijos, de cómo ser padre nuevamente le había hecho darse cuenta de todo lo que había perdido con Camila. Incluía fotos, 2 niños pequeños, un niño de 8 años y una niña de 6, jugando en una playa. Tus hermanos, había escrito Alberto. Ellos no saben de ti todavía, pero espero algún día poder presentártelos. Al final de la tarde, Camila había tomado otra decisión. Quiero contactarlo, dijo, no para perdonarlo,
no para tener una relación padre-hija tradicional. Pero necesito mirarlo a los ojos y decirle exactamente cómo su abandono me afectó. Necesito que sepa que no puede simplemente reaparecer y esperar que todo esté bien. Mientras tanto, mi relación con Jody se desintegraba por completo. Ella había contratado a un abogado, un tipo agresivo llamado Gustavo, que inmediatamente comenzó a enviar cartas amenazantes sobre la división de bienes. Pero Gustavo no contaba con que yo también tuviera un excelente abogado. El mío, una mujer llamada Mónica con 30 años de experiencia en divorcios complicados, revisó toda la documentación que Fernando había recopilado. «Esto es oro», dijo con una sonrisa fría. «Fraude de seguros, ocultamiento de activos, ingresos no declarados. Tu esposa está en una posición legal muy débil. Podríamos presionar por un acuerdo muy favorable. Pero yo no quería venganza financiera. Quería justicia. Quiero que enfrente consecuencias legales por el fraude», le dije a Mónica. «Y quiero asegurarme de que Camila esté protegida en todo esto». Ella no tuvo nada que ver con las decisiones de su madre. Mónica asintió. «Podemos hacer eso. Pero debes saber que si procedes con cargos criminales contra Jody, esto se volverá muy feo. Los medios podrían involucrarse. Tu vida privada estará expuesta. Que así sea», respondí. «He vivido en la mentira durante 10 años. Puedo manejar la verdad en público». La bomba explotó una semana después cuando la compañía de seguros presentó cargos formales contra Jody por fraude. Los periódicos locales recogieron la historia. Mujer recibió pago de seguro por esposo muerto que estaba vivo. Los detalles eran jugosos. El esposo fugitivo, la nueva familia en el extranjero, los años de pagos secretos. Los reporteros acamparon fuera de nuestra casa, nuestro antiguo hogar, donde Jody todavía vivía. Mis padres fueron contactados por periodistas. Mi hermana Patricia tuvo que enfrentar preguntas incómodas de sus vecinos, pero lo más extraño fue la reacción pública. Las personas se dividieron en dos bandos. Algunos veían a Jody como víctima, una mujer que había sido extorsionada por su esposo criminal y que había hecho lo mejor que pudo en una situación imposible. Otros la veían como cómplice, alguien que había defraudado al sistema y a su segundo esposo durante años. Los foros en línea se llenaron de debates acalorados. ¿Por qué no le contó a su segundo esposo?, preguntaban algunos. «Porque estaba protegiendo a su hija», respondían otros. Camila, mientras tanto, había hecho contacto con Alberto. Su primer intercambio de correos fue tenso. Ella le escribió: «Estoy contactándote no porque te haya perdonado, sino porque merezco respuestas directas de ti. No las versiones filtradas que mamá me dio durante años». Alberto respondió rápidamente, con un correo largo que Fernando también interceptó legalmente. «Tienes todo el derecho de estar enojada. No busco perdón. Solo quiero que sepas la verdad completa y, si estás dispuesta, conocerte como la adulta en que te convertiste». Eventualmente acordaron una videollamada. Camila me pidió que estuviera presente, no participando, solo ahí como apoyo. Acepté. Cuando el rostro de Alberto apareció en la pantalla, sentí una mezcla extraña de emociones. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso en las sienes, líneas profundas alrededor de los ojos. Se parecía a Camila en ciertos ángulos, la forma de la nariz, la curva de la mandíbula. «Camila», dijo, y su voz se quebró. «Has crecido tanto». «No gracias a ti», respondió ella, su voz fría como el hielo. Durante la siguiente hora, Camila interrogó a Alberto sobre cada decisión que había tomado. ¿Por qué no había buscado otras soluciones? ¿Por qué había involucrado a Jody en el fraude? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para intentar reconectar? Alberto respondió a todo, a veces con justificaciones que sonaban huecas, otras veces con admisiones brutalmente honestas. «Fui un cobarde», dijo finalmente. «Pensé que fingir mi muerte era heroico, que los estaba protegiendo. Pero la verdad es que solo me estaba protegiendo a mí mismo. Tenía miedo de enfrentar a las personas a las que debía dinero, miedo de ir a prisión, miedo de todo excepto de hacer lo correcto». «¿Y ahora?», preguntó Camila. «¿Por qué ahora decides que quieres ser parte de mi vida?». «Porque mis otros hijos me hicieron darme cuenta de lo que perdí contigo», respondió Alberto. «Cuando mi hijo menor me preguntó sobre mi familia, sobre mis padres, mis hermanos, no pude mentirle. Le conté sobre ti. Y su siguiente pregunta fue: ¿por qué no está ella aquí con nosotros?». No tuve buena respuesta. Camila procesó esto en silencio por un momento. «No voy a ser tu redención», dijo finalmente.
No voy a hacer la historia de cómo el padre ausente regresó y todo fue perdonado. Eso no es justo para mí. Lo sé, dijo Alberto. No estoy buscando eso. Solo estoy ofreciendo la verdad, finalmente, y la posibilidad de que me conozcas como soy ahora, no como el mito que tu madre creó. El mito, repitió Camila amargamente. Sí, hablemos de eso. Durante 20 años mamá me dijo que eras perfecto, que tu muerte fue una tragedia terrible. Me hizo sentir culpable por no recordarte bien porque yo tenía solo 2 años. Y todo ese tiempo, tú estabas vivo en una playa en Centroamérica. Estaba escondido, corrigió Alberto, asustado, mirando constantemente sobre mi hombro. Pobre de ti, dijo Camila sin simpatía. La llamada terminó sin resolución clara. Camila no cerró la puerta completamente, pero tampoco la abrió de par en par. Necesito tiempo, le dijo a Alberto. Y necesito que entiendas que esto no es sobre ti y tus necesidades. Es sobre mí sanando del daño que tus decisiones causaron. Después de que Alberto se desconectó, Camila se volvió hacia mí. ¿Hice lo correcto? No hay una respuesta correcta, dije honestamente. Solo hay lo que se siente auténtico para ti. Me siento enojada, admitió. Enojada con él por irse. Enojada con mamá por mentir. Enojada contigo por descubrir la verdad porque ahora tengo que lidiar con ella. Se rió amargamente. Aunque supongo que eso último no es justo. Puedes estar enojada conmigo, dije. Puedes estar enojada con todos. Solo no dejes que esa ira te consuma. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo no estás consumido por la ira hacia mamá? Oh, estoy enojado, admití. Pero también estoy triste. Triste por los años que perdimos viviendo en una mentira. Triste por lo que podríamos haber sido si ella hubiera confiado en mí con la verdad. La ira eventualmente se quema. La tristeza. Esa dura más. Camila asintió lentamente. No voy a volver a vivir con mamá. Incluso después de que esto termine. Después del juicio. Después de todo. No puedo estar bajo el mismo techo que alguien que me mintió tan fundamentalmente. ¿Dónde vas a vivir? Estaba pensando. ¿Tal vez podría quedarme contigo? Solo temporalmente, hasta que encuentre mi propio lugar. La solicitud me sorprendió. Camila, estoy en un hotel. Entonces rentemos un apartamento juntos. Tú necesitas un lugar que no sea un hotel, y yo necesito un lugar que no sea la casa de mamá. Podemos ser compañeros de cuarto. Consideré esto. Era poco convencional, seguro, pero también tenía sentido. Está bien, dije finalmente, pero hay reglas. Tú pagas tu parte del alquiler. Tú haces tus propias comidas. Y tú tomas tus propias decisiones sobre tu vida, incluyendo si contactas o no a Alberto nuevamente. Trato hecho, dijo, extendiendo su mano. La estreché y por primera vez en semanas ambos sonreímos. Mientras tanto, el caso legal de Jody se desmoronaba. La compañía de seguros estaba presionando por una restitución completa del pago que había recibido hace más de 20 años, más intereses. Eso ascendía a casi $500,000. Jody no tenía ese tipo de dinero. Su abogado, Gustavo, intentó negociar, pero la compañía de seguros no estaba interesada. Ella cometió fraude, dijeron simplemente. Hay consecuencias. Gustavo entonces vino tras mí, argumentando que como esposo de Jody durante 10 años, yo era parcialmente responsable de las deudas maritales. Mónica, mi abogada, se rió en su cara. Su cliente ocultó ingresos y activos durante todo el matrimonio. No hay comunidad de bienes cuando uno de los cónyuges está cometiendo fraude activamente. Gustavo amenazó con hacer el divorcio tan costoso y prolongado como fuera posible. Mónica respondió presentando evidencia de los $150,000 que Jody había recibido de Alberto. Cada centavo de eso debería haber sido declarado como ingreso marital. Su cliente le debe a mi cliente la mitad de esa cantidad, más lo que mi cliente gastó en la manutención de Camila, asumiendo que no había otros ingresos. El juego de ajedrez legal continuó durante semanas. Jody intentó contactarme directamente varias veces, violando la orden de no contacto que había solicitado. Aparecía en lugares donde sabía que estaría. Mi trabajo anterior antes de tomar licencia, el gimnasio al que iba, hasta la casa de mis padres. Cada vez, sus ruegos eran los mismos. Podemos arreglar esto. Solo retira los cargos. Protege a Camila de todo este escándalo público. Pero Camila misma puso fin a eso. Publicó una declaración en sus redes sociales, algo que Mónica me advirtió que no hiciera,
pero que no pude detener porque Camila ya no era mi responsabilidad legal. Durante 20 años, escribió Camila, viví con una mentira que mi madre construyó cuidadosamente. Mientras el mundo la ve ahora como víctima o villana, yo solo veo a una mujer que decidió que la verdad era menos importante que el control. A las personas que dicen que debería apoyar a mi madre en este momento difícil, les digo, ella tuvo múltiples oportunidades de decir la verdad. Eligió la mentira cada vez. Esas son las consecuencias de sus propias decisiones, no las mías. El post se volvió viral localmente. Los comentarios se dividieron entre apoyo para Camila por tomar una postura y críticas por abandonar a su madre en su peor momento. Mi propia familia tenía opiniones mixtas. Mi madre estaba firmemente de mi lado. Esa mujer te engañó a ti y a toda nuestra familia, decía repetidamente. Mi padre era más pragmático. Mira, hijo, entiendo tu ira. Pero Camila acaba de perder efectivamente a ambos padres en el espacio de un mes. ¿Realmente quieres que pierda también a su madre a prisión? Ella no va a prisión por mi culpa, respondí. Va a prisión si es que va, por sus propias acciones ilegales. Yo solo saqué la verdad a la luz. Patricia era la más conflictiva. Entiendo por qué estás enojado, me dijo. Pero esto se ha convertido en un circo mediático. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente necesitas destruir completamente a Jody? No la estoy destruyendo, insistí. Ella se destruyó a sí misma. Yo solo me negué a seguir siendo cómplice de su engaño. Pero piensa en Camila, presionó Patricia. Ella ahora está atrapada en medio de todo esto. Su madre posiblemente yendo a prisión, su padre biológico que es un extraño en otro país, su relación con Ronaldo terminada. Solo te tiene a ti, Mateo. Y tú técnicamente ya no eres su familia una vez que el divorcio sea final. Esas palabras me golpearon más duro de lo que esperaba. Era verdad. Una vez que me divorciara de Jody, legalmente no tendría ninguna relación con Camila. Ella sería solo la hija de mi ex esposa. Ningún lazo legal, ningún derecho parental. Esa noche hablé con Camila sobre esto. Estábamos en nuestro nuevo apartamento. Uno de 2 habitaciones que habíamos rentado juntos, decorándolo lentamente con muebles de segunda mano. ¿Qué pasa si el divorcio de tu madre significa que legalmente ya no soy nada para ti?, pregunté. Camila dejó de colgar una cortina y me miró. ¿Qué quieres decir? Una vez que me divorcié de Jody, no seré tu padrastro. Serás solo la hija adulta de mi ex esposa, sin conexión legal. Y eso me preocupa. Me preocupa que con el tiempo, especialmente si reconstruyes algún tipo de relación con Alberto, yo simplemente me desvaneceré de tu vida. Camila bajó la cortina y vino a sentarse junto a mí en el sofá. Mateo, la familia no es solo sobre papeles legales. Durante 10 años fuiste mi padre en todas las maneras que importan. Eso no desaparece solo porque te divorcias de mamá. Si acaso, todo esto me ha mostrado quién realmente se preocupa por mí. Hizo una pausa. He estado pensando en algo. Después de que el divorcio sea final, después de que todo se calme, quisiera preguntarte algo. ¿Qué? ¿Considerarías adoptarme legalmente? Sé que suena raro porque ya soy adulta, pero hay un proceso para adopción de adultos. Significaría que legalmente serías mi padre, no solo mi ex padrastro. La propuesta me dejó sin palabras. ¿Realmente querrías eso? Sí, porque tú eres la única figura paterna estable que he tenido. Alberto puede ser mi padre biológico, y tal vez algún día tengamos algún tipo de relación. Pero tú eres quien estuvo ahí. Tú eres quien me enseñó a manejar, quien me ayudó con mi tarea, quien me consoló cuando mi primer novio fue un idiota. Eso significa más que la biología. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Sería un honor, dije finalmente. Pero Camila, necesitas entender. Si hago eso, si legalmente me convierto en tu padre adoptivo, eso también significa que estoy asumiendo todas las responsabilidades que vienen con eso, y también significa que Jody tendrá que firmar liberando sus derechos parentales. Después de todo lo que ha hecho, dijo Camila con voz dura, no creo que sea difícil convencerla. Y si se niega, entonces eso solo prueba que nunca se trató realmente de lo que yo necesitaba. Siempre se trató de su control sobre mí. La idea de adoptar legalmente a Camila se convirtió en un extraño rayo de esperanza en medio de todo el caos legal. Mónica investigó el proceso. Es inusual, admitió. Pero no imposible. Camila es adulta, así que puede consentir a la adopción.
Jody tendría que renunciar a sus derechos parentales, o un juez podría terminarlos involuntariamente si se determina que está en el mejor interés de Camila. El juicio de Jody se acercaba. Los fiscales habían construido un caso sólido. El pago del seguro fraudulento, los ingresos no declarados, el ocultamiento de activos. La defensa de Gustavo era débil, básicamente argumentando que Jody había sido víctima de extorsión por parte de Alberto. Pero incluso si eso fuera cierto, no excusaba el fraude original o el hecho de que había seguido aceptando dinero durante años sin reportarlo. La noche antes del juicio, Jody finalmente logró contactarme directamente. Apareció en nuestro nuevo apartamento, habiendo seguido aparentemente a Camila desde su trabajo. Tocó la puerta durante 10 minutos seguidos hasta que finalmente abrí. «Jody, hay una orden de no contacto», dije inmediatamente. «No me importa», respondió, su voz desesperada. «Necesito hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos». Miré detrás de ella. No había nadie más. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar, pero dejé la puerta abierta y le hice señas a Camila para que se quedara en su habitación. 5 minutos, dije. Jody entró, mirando alrededor del apartamento. Así que aquí es donde están viviendo, los dos juntos, como una familia feliz sin mí. ¿Eso es lo que viniste a decir?, pregunté fríamente. No, vine a suplicarte. Por favor, retira los cargos. Por favor, dile a la compañía de seguros que negociaré un plan de pago. Por favor, no me envíes a prisión. Jody, yo no te envío a prisión. Tus propias acciones lo hacen. Pero tú iniciaste todo esto. Su voz se elevó. Tú contrataste al investigador. Tú expusiste todo. Si solo hubieras dejado las cosas como estaban. ¿Viviendo en una mentira?, interrumpí. ¿Criando a tu hija mientras tú recibías dinero secreto de su padre supuestamente muerto? ¿Eso es lo que querías que continuara? Era mejor que esto, gritó. Todos éramos felices. Tú tenías una familia. Camila tenía una madre. Yo tenía un esposo que me amaba. ¿Por qué tuviste que destruirlo todo? Porque no era real, respondí, mi propia voz elevándose ahora. Nada de eso era real, Jody. Era una ilusión cuidadosamente mantenida. Y yo merezco más que eso. Camila merece más que eso. Merecemos verdad, no conveniencia. Jody se derrumbó entonces, cayendo en el sofá con grandes sollozos sacudiéndola. No puedo ir a prisión. No puedo. Me moriré ahí. Por favor, Mateo, si alguna vez me amaste, por favor. Me senté en la silla frente a ella, manteniendo distancia. ¿Sabes cuándo dejé de amarte, Jody? No fue cuando descubrí sobre Alberto. Fue cuando te escuché usar las palabras «no eres su padre» como arma contra mí. En ese momento me di cuenta de que nunca me viste como un igual en esta familia. Solo como un recurso, un proveedor, alguien conveniente. Eso no es verdad, protestó débilmente. Entonces dime, ¿por qué nunca me contaste sobre Alberto? En 10 años de matrimonio, en todos esos momentos en que estábamos siendo íntimos, vulnerables el uno con el otro, ¿por qué no confiaste en mí con la verdad? Jody no tuvo respuesta. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, porque tenía miedo de que me dejaras. Tenía miedo de que pensaras que era terrible. Tenía miedo de perder todo lo que habíamos construido. Entonces construiste todo sobre arena, dije, y ahora está colapsando. Esas son las consecuencias naturales de la deshonestidad. Por favor, susurró una última vez. No puedo darte lo que pides. Respondí, no puedo retirar algo que ni siquiera yo inicié. La compañía de seguros presentó los cargos, no yo. Los fiscales decidieron procesar, no yo. Yo solo revelé la verdad. Jody se levantó lentamente, derrotada. En la puerta, se giró. ¿Y Camila? ¿También la convertiste contra mí? Camila tomó sus propias decisiones, respondí, basadas en la verdad que finalmente conoce. Si quieres culpar a alguien por eso, culpa a la persona que creó las circunstancias que hicieron necesaria esa verdad. Después de que se fue, Camila salió de su habitación. Escuché todo, admitió. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Triste, dijo, pero también aliviada. Aliviada de que alguien finalmente le dijera que no puede manipular su salida de esto. El juicio comenzó al día siguiente.
El tribunal estaba lleno de curiosos, reporteros y algunas personas de nuestro vecindario viejo que probablemente solo querían el chisme de primera mano. Camila y yo nos sentamos en la parte de atrás. No estaba allí como víctima ni como testigo, solo como observador. Mi rol en exponer el fraude ya estaba documentado en evidencia. Ver a Jody en el estrado fue extraño. Vestía conservadoramente, sin maquillaje excesivo, tratando de parecer vulnerable. Su testimonio fue cuidadosamente ensayado. Habló de ser una madre joven aterrorizada cuando Alberto huyó. Habló de no tener opciones. Habló de hacer lo que creía necesario para proteger a su hija. Pero bajo el interrogatorio del fiscal, su historia se desmoronó. Señora Ramírez, dijo el fiscal, usted declaró que temía por su seguridad si revelaba que Alberto estaba vivo. ¿Pero no es cierto que continuó aceptando pagos de él voluntariamente durante más de una década? Él amenazaba con aparecer si no lo hacía, respondió Jody. ¿Tiene alguna prueba de esas amenazas? ¿Correos electrónicos? ¿Mensajes de texto? No, él siempre llamaba desde números bloqueados. Conveniente. Y cuando se casó con el señor Mateo Torres hace 10 años, ¿le reveló esta situación a él? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Jody titubeó. Porque tenía miedo de perderlo. Entonces mintió a su esposo durante todo su matrimonio sobre un asunto que lo afectaba directamente, incluyendo decisiones financieras conjuntas. Sí. ¿Y cuando su hija Camila preguntaba sobre su padre durante esos años, le dijo la verdad? No. ¿Interceptó cartas que Alberto envió a Camila? Sí, pero... ¿Sí o no, señora Ramírez? Sí. El fiscal continuó metódicamente destruyendo cada justificación. Para cuando terminó, Jody estaba llorando en el estrado, pero no eran lágrimas de genuina contrición. Eran lágrimas de alguien que finalmente enfrentaba consecuencias después de años de evitarlas. La defensa intentó presentar a Jody como víctima de las circunstancias. Llamaron a testigos que hablaron de lo buena madre que había sido, lo activa que estaba en la escuela de Camila, lo amable que era con los vecinos, pero nada de eso cambiaba los hechos del caso. Ella había cometido fraude. Ella había ocultado ingresos. Ella había mentido bajo juramento cuando inicialmente reportó la muerte de Alberto y reclamó el seguro. El jurado se retiró a deliberar. Camila y yo esperamos en la cafetería del tribunal. ¿Cómo crees que votarán?, preguntó ella. Honestamente no lo sé, admití. La evidencia es clara. Pero a veces los jurados se dejan llevar por la emoción. Tomó solo 4 horas. Regresamos al tribunal para escuchar el veredicto. En el cargo de fraude de seguros, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de evasión fiscal, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de obstrucción de justicia. La lista continuó. Culpable en todos los cargos. Jody se derrumbó en su silla. Gustavo puso una mano en su hombro, pero incluso él parecía resignado. El juez programó la sentencia para un mes después. Jody fue liberada bajo fianza, pero las restricciones eran estrictas. No podía contactar a Camila ni a mí, no podía salir del condado, tenía que entregar su pasaporte. Mientras salíamos del tribunal, los reporteros nos rodearon. Señorita Ramírez, ¿tiene algún comentario sobre el veredicto de su madre?, gritó uno. Camila se detuvo considerando. Luego habló claramente. Mi madre tomó decisiones que no solo la afectaron a ella, afectaron a todos a su alrededor. Espero que use su tiempo ahora para reflexionar sobre eso. ¿La perdonará alguna vez?, gritó otro reportero. Esa es una pregunta para el futuro, respondió Camila. Ahora mismo, solo estoy enfocada en sanar. Subimos al auto y manejamos en silencio por un rato. Finalmente, Camila habló. No siento lo que pensé que sentiría. ¿Qué pensaste que sentirías? Triunfo, tal vez. O satisfacción de que finalmente enfrentara justicia. Pero solo me siento vacía. Eso es normal, dije. La justicia no llena el agujero que la traición crea. Solo cierra un capítulo para que puedas comenzar a sanar. ¿Alguna vez sanaremos completamente?, preguntó. No lo sé, admití honestamente, pero creo que podemos sanar lo suficiente para ser felices nuevamente. Solo que será una felicidad diferente, construida sobre una base de verdad en lugar de ilusiones. Llegamos al apartamento. Era pequeño, modesto, nada comparado con la casa que Jody y yo habíamos compartido, pero era honesto, era real, y por primera vez en mucho tiempo me sentí como si finalmente estuviera viviendo una vida auténtica. La sentencia de Jody llegó un mes después,
en una mañana lluviosa que parecía apropiadamente sombría. El juez había revisado todos los informes presentencia, las cartas de carácter que amigos y familiares habían enviado y las súplicas de Gustavo por clemencia. Camila y yo nos sentamos en la misma fila de atrás. Esta vez, mis padres también estaban presentes, aunque mi madre se mantenía rígida y silenciosa, aún procesando su propia traición. El juez comenzó con un discurso sobre la gravedad de los delitos. Señora Ramírez, usted no solo cometió fraude contra una compañía de seguros, sino que perpetuó un engaño que afectó profundamente a su propia familia. Su hija creció sin conocer la verdad sobre su padre. Su esposo invirtió años de su vida en un matrimonio construido sobre mentiras fundamentales. Jody mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas en su regazo. Dicho esto, continuó el juez, también reconozco que las circunstancias que la llevaron a esta situación fueron complejas. Sin embargo, usted tuvo múltiples oportunidades durante más de 20 años para rectificar su error y elegir la verdad. No lo hizo. Por lo tanto, en el cargo de fraude de seguros, la sentencio a 3 años de prisión. En el cargo de evasión fiscal, 2 años adicionales. Las sentencias se cumplirán concurrentemente, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses si demuestra buena conducta. Un murmullo recorrió la sala. 3 años. Era menos de lo que el fiscal había pedido, pero más de lo que la defensa esperaba. Además, continuó el juez, deberá pagar restitución completa a la compañía de seguros en la cantidad de $483,000, más intereses y costos legales. Se establecerá un plan de pago después de su liberación. Jody finalmente levantó la vista, con el rostro pálido. Gustavo le susurró algo, probablemente sobre el proceso de apelación, pero ambos sabían que las posibilidades de revocar el veredicto eran mínimas. Mientras los oficiales se acercaban para esposarla, Jody giró la cabeza hacia atrás, buscando entre la multitud. Sus ojos encontraron los de Camila. Por un momento, madre e hija se miraron a través de la distancia del tribunal. Luego Camila, deliberadamente, miró hacia otro lado. Fue ese gesto pequeño, esa negación de reconocimiento, lo que finalmente pareció romper a Jody completamente. Los sollozos que siguieron mientras la sacaban eran desgarradores. Afuera del tribunal, la lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio. Camila respiró profundamente. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Libre», respondió después de un momento. «Por primera vez en mi vida adulta, siento que no estoy cargando los secretos de otra persona». Mis padres se acercaron. Mi madre abrazó a Camila. «Vas a estar bien, niña. Los dos van a estar bien». Mi padre me estrechó la mano. «Hiciste lo correcto, hijo. Sé que no fue fácil». «No», admití. «No lo fue, pero era necesario». En las semanas que siguieron, la vida comenzó a normalizarse de maneras extrañas. Camila había decidido finalmente sobre su situación con Alberto. Acordó conocerlo en persona, pero en territorio neutral. Una ciudad a medio camino entre donde vivíamos y Costa Rica. Yo ofrecí acompañarla, pero ella declinó. «Necesito hacer esto sola», dijo. «Pero gracias». El encuentro, según me contó después, fue tenso pero productivo. Alberto no intentó justificar sus acciones, solo explicarlas. Presentó a Camila a sus medio hermanos a través de videollamada, 2 niños que estaban emocionados de conocer a su hermana mayor. «No va a ser una relación padre-hija tradicional», me explicó Camila, «pero tal vez podamos ser algo, conocidos que comparten sangre. Una conexión, no una familia». «¿Y cómo te sientes sobre eso?» «Honestamente en paz. No necesito que él sea mi papá, ya tengo uno». Me miró significativamente. «De hecho, hablé con un abogado sobre el proceso de adopción de adultos. Podemos iniciar los papeles cuando estés listo. ¿Y Jody? Ella necesita renunciar a sus derechos parentales. Ya lo discutí con Gustavo. Mamá está dispuesta a firmar. Creo que sabe que es lo único correcto que puede hacer en este punto». La idea se sentía tanto correcta como extraña. Camila y yo no necesitábamos papeles legales para definir nuestra relación, pero también había algo poderoso en hacerlo oficial, en decirle al mundo que la familia no siempre es sobre biología. El divorcio de Jody y mío se finalizó mientras ella estaba en prisión. Fue simple, sin contestación. Ella firmó todos los papeles que Gustavo le presentó. No hubo división de bienes porque, como Mónica había argumentado exitosamente,
Todo lo que Jody había contribuido al matrimonio había venido de fuentes fraudulentas. La casa, que estaba a mi nombre, permanecería mía. Las cuentas de ahorro, las inversiones, todo se quedaba conmigo. Jody se iría con nada excepto las deudas masivas que ahora tenía con la compañía de seguros. Vendí la casa. No podía vivir allí, no con todos los recuerdos de una vida que resultó ser ficción. Con el dinero, compré un pequeño condominio para Camila y yo, con espacio suficiente para dos, pero diseñado para que eventualmente ella pudiera mudarse y yo pudiera vivir cómodamente solo. También establecí un fondo para la educación futura de Camila, por si decidía volver a estudiar o tomar cursos adicionales. «No tienes que hacer esto», protestó ella cuando le conté. «Lo sé», respondí, «pero quiero hacerlo, porque eres mi hija, en todas las maneras que importan, y esto es lo que los padres hacen». 6 meses después de la sentencia de Jody, recibí una carta de ella desde la prisión. Era larga, 12 páginas escritas a mano. La leí una vez, luego la dejé a un lado por días antes de poder procesarla completamente. En ella, Jody finalmente asumía responsabilidad completa. No más excusas sobre ser extorsionada, no más justificaciones sobre proteger a Camila, solo una admisión cruda de que había sido cobarde, egoísta y fundamentalmente deshonesta. «No espero tu perdón», escribió. «No lo merezco, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que te hice. Te robé 10 años de tu vida. Te robé la posibilidad de tener un matrimonio honesto con alguien. Y le robé a Camila una madre en quien pudiera confiar». La carta continuaba describiendo su tiempo en prisión, las terapias que estaba tomando, las revelaciones que estaba teniendo sobre sus propios patrones de comportamiento. «Mi terapeuta dice que siempre he tenido miedo al abandono», escribió. «Cuando Alberto huyó, confirmó mi peor temor, que era fundamentalmente no amable. Así que cuando regresó pidiendo ayuda, no pude decir que no, porque significaba que aún me necesitaba de alguna manera. Y cuando conocí a ti, Mateo, no podía arriesgarme a perderte también contándote la verdad. Así que construí una prisión de mentiras, donde todos estábamos atrapados. Ahora estoy en una prisión real», continuó. «Y es extrañamente liberador. Aquí no puedo mentir, no puedo manipular. Solo puedo existir con las consecuencias de mis acciones. Tal vez esto es lo que siempre necesité. Ser forzada a enfrentar la verdad sin escapatoria». Terminaba con una solicitud. «Si Camila alguna vez quiere hablar, estaré aquí, no para pedir perdón, solo para escuchar, y si nunca quiere verme de nuevo, entenderé eso también. Solo espero que encuentren paz tú y ella. Se lo merecen». Mostré la carta a Camila. Ella la leyó en silencio, sin expresión en su rostro. «¿Qué piensas?», pregunté. «Pienso que finalmente está siendo honesta», respondió. «Pero la honestidad no borra 20 años de mentiras. ¿Vas a responderle?». «Tal vez. Eventualmente, pero no ahora. Todavía estoy sanando». Era una respuesta justa. El proceso de adopción tomó 4 meses. Incluía evaluaciones psicológicas, entrevistas con un trabajador social y múltiples comparecencias ante un juez. En cada paso, tanto Camila como yo tuvimos que explicar por qué queríamos esto, qué significaba para nosotros. «Es inusual», admitió el juez en la audiencia final, «adoptar a un adulto de 24 años. Pero después de revisar este caso, de entender la historia familiar, creo que es apropiado». Se volvió hacia Camila. «Señorita Ramírez, ¿entiende que esta adopción cambiará legalmente su apellido y su linaje familiar? Su certificado de nacimiento será enmendado para mostrar a Mateo Torres como su padre legal». «Lo entiendo», respondió Camila. «Y es exactamente lo que quiero. Mateo ha sido mi padre en todos los sentidos reales durante los últimos años. Esto solo lo hace oficial». «¿Y señor Torres?». El juez me miró. «¿Está preparado para asumir todos los derechos y responsabilidades legales de ser el padre de un adulto?». «Lo estoy», respondí, aunque francamente ya he estado asumiendo esas responsabilidades emocionales por años. El juez sonrió levemente. «Entonces, por el poder que me confiere el Estado, concedo esta petición de adopción. Camila Ramírez, ahora serás legalmente conocida como Camila Torres, hija adoptiva de Mateo Torres». Golpeó el mazo.
Felicitaciones a ambos. Afuera de la corte, Camila me abrazó. Gracias, papá, susurró. Era la primera vez que me llamaba así. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Gracias por darme la oportunidad de ser tu padre oficialmente, respondí. Celebramos con una cena simple en nuestro restaurante favorito. Mis padres se unieron, claramente emocionados de tener ahora legalmente una nieta. Patricia y su familia también vinieron, brindando por nuestra familia recién formalizada. ¿Sabes?, dijo Patricia más tarde, cuando los demás estaban distraídos con el postre. Al principio pensé que estabas siendo demasiado duro con Jody, pero ahora veo que lo que hiciste fue darle a Camila la oportunidad de elegir su propia familia. Eso es poderoso. Ella siempre tuvo esa oportunidad, respondí. Solo que ahora está libre de la culpa que Jody le ponía encima por ejercerla. Esa noche, mientras Camila y yo regresábamos a casa en el auto, ella habló pensativamente. ¿Crees que mamá estará enojada cuando se entere de la adopción? Probablemente, admití, pero también creo que en el fondo sabe que esto es resultado de sus propias decisiones. ¿Alguna vez dejarás de amarla? La pregunta me sorprendió. Honestamente, no lo sé. Parte de mí siempre recordará a la mujer que creí que era, la mujer que amé durante 10 años. Pero esa mujer era en parte una ficción, así que tal vez lo que estoy soltando no es amor por una persona real, sino amor por una ilusión. Eso es triste, dijo Camila. Lo es, pero también es liberador. Significa que puedo eventualmente abrirme a amar nuevamente, esta vez con los ojos completamente abiertos. ¿Has pensado en salir con alguien? No todavía. Primero necesito sanar completamente, pero sí, algún día, cuando esté listo. Cuando estés listo, repitió Camila. Asegúrate de que sea alguien honesto, alguien que te merezca. Lo haré, prometí. Los meses pasaron. La vida se convirtió en una rutina confortable. Camila prosperaba en su trabajo, incluso recibió una promoción a supervisora. Yo regresé a mi propia carrera después de la licencia prolongada, encontrando que el escándalo público gradualmente se desvanecía en chisme viejo. Ocasionalmente alguien reconocía mi nombre de las noticias, pero la mayoría había pasado a nuevos dramas. Alberto mantenía contacto regular con Camila a través de videollamadas mensuales. Nunca desarrollaron una relación padre-hija cercana, pero había un respeto mutuo y curiosidad genuina sobre las vidas del otro. Los medio hermanos de Camila la adoraban, enviándole dibujos y videos de sus actividades escolares. Un año después de su encarcelamiento, Jody fue elegible para libertad condicional. Su abogado presentó una petición, argumentando buena conducta y participación activa en programas de rehabilitación. Camila y yo fuimos notificados de la audiencia de libertad condicional y se nos dio la opción de presentar declaraciones. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté a Camila. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere oponerme, mantenerla en prisión por el tiempo completo. Pero otra parte solo quiere seguir adelante, dejar que la Junta de Libertad Condicional decida sin nuestra influencia. Es tu decisión, dije. Yo apoyaré lo que elijas. Finalmente, Camila decidió escribir una declaración, pero no para oponerse a la libertad condicional. No me opongo a que mi madre sea liberada, escribió, pero quiero que la Junta sepa que no tengo intención de reanudar una relación cercana con ella en este momento. Ella necesita reconstruir su vida de manera independiente, sin expectativas de que yo la rescate o le proporcione apoyo emocional inmediato. Si algún día estoy lista para reconectar, será en mis términos y a mi ritmo. La libertad condicional fue concedida. Jody sería liberada después de servir 18 meses con estrictas condiciones: terapia obligatoria continua, reuniones regulares con su oficial de libertad condicional, prohibición de contactar a Camila o a mí sin permiso explícito, y empleo estable requerido dentro de 3 meses de su liberación. El día que Jody fue liberada, Camila estaba ansiosa. No había dormido bien la noche anterior. ¿Crees que intentará contactarme inmediatamente?, preguntó. Legalmente no puede, respondí. Y si lo hace, podemos reportarlo como violación de su libertad condicional. Pero eso significaría enviarla de vuelta a prisión. Sí. ¿Harías eso si fuera necesario? Camila consideró esto. Sí, dijo finalmente. Si no puede respetar mis límites incluso después de todo esto, entonces, sí. Esa sería su elección, no la mía. Resultó que nuestra preocupación era innecesaria. Jody no intentó contactarnos.
Según lo que pudimos averiguar a través de conocidos mutuos, se había mudado a otra ciudad. Empezó a trabajar en un call center y estaba viviendo en un pequeño apartamento tipo estudio. Asistía religiosamente a sus citas de terapia y reuniones de libertad condicional. 6 meses después de su liberación, recibimos una carta. No era de Jody directamente, sino de su terapeuta, con una nota adjunta de Jody. Mi terapeuta sugirió que les escribiera, decía la nota de Jody, no para pedir perdón o reconexión, sino simplemente para actualizarles sobre mi progreso. Si prefieren no recibir estas actualizaciones, entiendo completamente. Solo háganmelo saber. La carta del terapeuta era clínica pero alentadora. Jody estaba haciendo un trabajo genuino en terapia, enfrentando sus patrones de deshonestidad y control, desarrollando habilidades de comunicación más saludables. Ella entiende que puede que nunca repare las relaciones que dañó, escribió el terapeuta, pero está comprometida con asegurar que no repita estos patrones en futuras relaciones. Camila leyó ambas cartas cuidadosamente. ¿Qué piensas?, le pregunté. Pienso que suena genuino, pero también he escuchado cosas que sonaban genuinas de ella antes. Entonces, ¿qué quieres hacer? Nada, por ahora. Dejar que continúe su trabajo. Tal vez en unos años, cuando haya demostrado cambio sostenido, podemos considerar algún tipo de comunicación limitada, pero no estoy lista ahora. Esa es una respuesta completamente razonable, le aseguré. Y así, la vida continuó. Camila eventualmente se mudó a su propio apartamento, un pequeño estudio cerca de su trabajo que decoró con orgullo, pero cenábamos juntos al menos 2 veces por semana, manteniendo la conexión que habíamos construido. Yo, finalmente, empecé a salir con alguien. Una mujer llamada Elena, divorciada sin hijos, quien valoraba la honestidad tanto como yo después de su propio matrimonio fallido. Era refrescante estar con alguien que entendía que las relaciones requieren transparencia total. ¿Cómo está tu hija?, preguntaba Elena regularmente, habiendo conocido a Camila y llevándose bien con ella inmediatamente. Está bien, respondía, realmente bien, de hecho. Y era verdad, Camila había florecido en los últimos años. Era independiente, exitosa en su carrera, y aunque todavía tenía días donde la traición de su madre la afectaba, en general había encontrado paz. 2 años después de la liberación de Jody, Camila finalmente accedió a una reunión. Fue en un café neutral, con un terapeuta presente como mediador. No fui invitado, lo cual entendí. Esto era algo que necesitaban resolver ellas dos. Cuando Camila regresó esa noche, se veía exhausta emocionalmente, pero también aliviada de alguna manera. ¿Cómo fue?, pregunté. Difícil, ella lloró mucho. Se disculpó por todo. No intentó justificarse o hacerse la víctima. Solo se responsabilizó. ¿Y cómo te sentiste? Enojada todavía. Triste, pero también, no sé, tal vez un poco esperanzada de que ella realmente está cambiando. No significa que volvamos a ser madre e hija como antes. Ese barco navegó hace mucho, pero tal vez podamos eventualmente ser 2 personas que comparten historia y que pueden coexistir civilizadamente. Eso suena saludable, dije. Lo es. Mi terapeuta dice que el perdón no significa olvidar o reconciliarse completamente. Puede significar simplemente soltar la ira que te consume. Creo que estoy empezando a soltar eso. Estoy orgulloso de ti, dije. Manejar esto con tanta madurez después de todo lo que pasaste. Aprendí del mejor, respondió sonriéndome. Tú me mostraste cómo enfrentar la verdad con dignidad, cómo establecer límites, cómo no dejar que las acciones de otros definan tu valor. Eso es lo que estoy aplicando ahora. Me sentí profundamente conmovido. Entonces todo esto, todo el dolor y el drama, si te enseñó esas lecciones, tal vez valió la pena. Tal vez, concordó Camila. Aunque no recomendaría este método de aprendizaje a nadie. Reímos juntos, un momento de ligereza en medio de años de pesadez. Era cierto lo que había dicho antes a Patricia. Al exponer la verdad, le había dado a Camila la oportunidad de elegir su propia familia. Y ella me había elegido a mí, no por obligación o manipulación, sino por elección genuina basada en años de cuidado constante y honestidad. Eso significaba más que cualquier lazo de sangre podría. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en el hombre que había sido hace 3 años. Un esposo confiado que nunca cuestionaba la narrativa de su esposa. Un padrastro dedicado que aceptaba su lugar ambiguo en la familia. Un hombre que valoraba la paz sobre la verdad.
Ese hombre había muerto en la cena de aquel domingo cuando Jody dijo, «No eres su padre». En su lugar, había surgido alguien diferente, un hombre que entendía que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la ilusión más cómoda. Un padre que había ganado ese título no por biología, sino por elección consciente y dedicación sostenida. Y un ser humano que ahora sabía, sin duda, que su valor no dependía de cómo otros lo trataban, sino de cómo él se trataba a sí mismo y a quienes amaba. La herida de la traición de Jody nunca sanaría completamente. Siempre habría una cicatriz, un recordatorio de 10 años vividos en engaño parcial. Pero las cicatrices son simplemente evidencia de que sobreviviste a algo que pudo haberte destruido. Y yo había sobrevivido. Camila había sobrevivido. Incluso Jody, en su propia manera complicada, estaba sobreviviendo y tal vez, finalmente, creciendo. No era el final de cuento de hadas que alguna vez imaginé cuando me casé con Jody, cuando soñaba con una familia perfecta y feliz, pero era real, era honesto, y en esa honestidad había encontrado algo más valioso que cualquier ilusión: paz genuina y relaciones construidas sobre tierra firme en lugar de arena. El sobre amarillo que había abierto aquella noche de domingo no solo había contenido pruebas de fraude, había contenido la llave para liberarnos a todos. A mí de un matrimonio falso, a Camila de una madre controladora, incluso a Jody de la prisión de mentiras que ella misma había construido. Usar esa llave había sido doloroso. Había costado relaciones, reputaciones, años de tiempo, pero mirando hacia atrás, sabía que había sido la decisión correcta. Porque ahora, finalmente, todos estábamos viviendo en la verdad, y la verdad, descubrí, por brutal que sea, es el único fundamento sobre el cual se puede construir una vida auténtica. 5 años después de aquella cena fatídica, me encontraba en un lugar completamente diferente en la vida. Elena y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima. Camila fue mi testigo de honor, algo que hizo reír a los invitados hasta que expliqué nuestra historia. Elena había demostrado ser todo lo que Jody no fue: transparente, confiable y genuinamente interesada en construir una vida basada en honestidad mutua. Camila ahora tenía 29 años y había sido promovida a gerente en su firma. Estaba saliendo con alguien serio, un profesor de secundaria llamado Luis, que la trataba con el respeto que siempre mereció. Cuando me lo presentó, Luis parecía nervioso. «Debo advertirte», le dije con una sonrisa, «que tomo muy en serio mi papel como padre de Camila. Si alguna vez la lastimas». Luis rió nerviosamente. «Entendido, señor. Llámame Mateo». Y estaba bromeando. Mayormente. Camila puso los ojos en blanco. «Papá, por favor», pero estaba sonriendo. Jody había cumplido su libertad condicional sin incidentes y ahora vivía completamente libre de restricciones legales. Había encontrado un trabajo mejor en administración de oficina y, según lo que Camila me contaba de sus encuentros ocasionales, parecía estar genuinamente viviendo una vida más honesta. Nunca nos volvimos cercanos, Jody y yo. Eso era imposible después de todo lo que había pasado, pero habíamos llegado a un entendimiento civil, especialmente para eventos que involucraban a Camila. Cuando Camila graduó con su MBA 2 años después de nuestra adopción, tanto Jody como yo asistimos a la ceremonia. No nos sentamos juntos, pero compartimos un saludo educado. «Gracias», me dijo Jody en un momento cuando Camila estaba distraída con fotos, «por lo que hiciste por ella». «No tienes que agradecerme», respondí. «Ella es mi hija». «Lo sé. Y eso es porque elegiste serlo, no porque estuvieras obligado. Eso la hace más especial, no menos». Era la conversación más auténtica que habíamos tenido en años. Alberto también había venido para la graduación de Camila, volando desde Costa Rica con su esposa e hijos. Ver a Camila interactuar con sus medio hermanos era dulce. Ellos la adoraban como la hermana mayor exótica que vivía en otro país. Alberto y yo tuvimos nuestra propia conversación breve. «Cuidaste de ella cuando yo no pude», dijo simplemente. «Eso me hace estar en deuda contigo». «No estás en deuda conmigo», respondí. «Pero sí le debes a Camila, y la manera de pagar esa deuda es siendo constante ahora, incluso si la relación nunca será lo que pudo haber sido». «Entiendo», dijo Alberto, «y lo intentaré. Es todo lo que puedo hacer». Era extraño estar en esta ceremonia rodeado por la familia fracturada y reconstruida de Camila. Jody con su nueva pareja,
un hombre tranquilo que trabajaba en contabilidad y que aparentemente valoraba su honestidad recién descubierta. Alberto con su segunda familia, tratando de mantener lazos con la hija que había abandonado. Y yo con Elena, la familia que había elegido construir. Y en el centro de todo, Camila, quien había navegado todas estas relaciones complicadas con gracia y determinación. Después de la ceremonia, mientras todos nos preparábamos para irnos, Camila me tomó aparte. «¿Sabes?», dijo, «cuando era niña, solía fantasear sobre cómo sería si mamá y papá hubieran permanecido juntos, si tuviéramos una familia normal. ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora me doy cuenta de que esta es mi familia normal. Es complicada y no tradicional, pero es honesta. Y prefiero una familia honesta y complicada a una tradicional y falsa cualquier día. Eso es muy sabio», dije. «Lo aprendí de ti», respondió abrazándome. «Me enseñaste que la familia no es sobre perfección, es sobre presencia constante y amor inquebrantable, incluso cuando las cosas se ponen difíciles». Esa noche, mientras Elena y yo manejábamos a casa, ella me preguntó en qué estaba pensando, en cómo las cosas resultan. Dije, «Hace 5 años mi mundo explotó. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie, que nunca tendría una familia real, pero aquí estamos. ¿Lamentas algo?», preguntó Elena. «Honestamente, lamento los 10 años que viví en el engaño, pero no lamento cómo terminó todo, porque si Jody nunca hubiera dicho esas palabras en aquella cena, si yo nunca hubiera contratado a ese investigador, nunca habría encontrado la verdad, nunca habría adoptado legalmente a Camila, nunca te habría conocido a ti. ¿Crees que Jody realmente ha cambiado?», preguntó Elena. «Creo que ha aprendido a ser más honesta, sí, pero no sé si alguien cambia fundamentalmente. Tal vez solo aprende a manejar mejor sus peores impulsos». Elena asintió pensativamente. «¿Y Camila? ¿Cómo crees que realmente se siente sobre todo esto ahora?». «Creo que ha hecho las paces con tener una familia poco convencional. Ya no está buscando la familia perfecta que imaginaba de niña. Está aceptando la familia imperfecta pero real que tiene. Eso incluye a Jody», observó Elena. «Sí, en cierta medida. Nunca serán tan cercanas como pudieron haber sido. Demasiado daño se hizo. Pero tienen una relación, limitada como es. Pasaron más años. Camila se casó con Luis en una hermosa ceremonia al aire libre. Yo la entregué, caminando por el pasillo con ella mientras lloraba lágrimas felices. «Gracias, papá», susurró antes de tomar la mano de Luis. «Por nunca rendirte conmigo, incluso cuando mamá y yo te dimos razones para hacerlo. Nunca me rendí contigo porque eres mi hija», susurré de vuelta. «Nada podría cambiar eso». Jody también estuvo en la boda, sentada discretamente en las filas de atrás. Después de la ceremonia, ella y Camila tuvieron una conversación privada. No sé exactamente qué se dijeron, pero cuando Camila regresó, parecía más ligera de alguna manera. Elena y yo eventualmente nos convertimos en abuelos adoptivos cuando Camila y Luis tuvieron su primera hija. La llamaron Emma, en honor a mi hermana Patricia, cuyo nombre completo era Emma Patricia. Sostener a esta pequeña persona que era nieta de Camila me hizo reflexionar sobre la naturaleza circular de las familias. Técnicamente no compartíamos sangre, Emma y yo. Pero cuando ella envolvió su pequeña mano alrededor de mi dedo y me miró con esos ojos curiosos, supe que eso no importaba en absoluto. Alberto también conoció a Emma cuando tenía 6 meses. Fue extraño verlo sostener a su nieta biológica, sabiendo que su conexión con Camila siempre sería más tenue que la mía, pero él había aprendido a aceptar su lugar en los márgenes de la vida de Camila. Un día, años después, recibí una llamada inesperada de Gustavo, el antiguo abogado de Jody. «Mateo, no estoy seguro si debería estar haciendo esta llamada», comenzó. «Pero pensé que debías saber. Jody está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral menor. Está estable, pero los doctores dicen que necesitará cuidado y rehabilitación». «¿Y su pareja?», pregunté. «Él está ahí, sí, pero ella específicamente preguntó si podía contactarte. Quiere hablar contigo y Camila juntos». Llamé a Camila inmediatamente. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. «Deberíamos ir», dijo después de un momento. «No porque le debamos algo, sino porque es lo correcto. Ella es mi madre. Complicada como es esa relación». Fuimos al hospital juntos al día siguiente. Jody se veía frágil en la cama del hospital, mucho más vieja de lo que recordaba.
Cuando entramos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vinieron», dijo con voz débil. «Por supuesto», respondió Camila. «¿Cómo te sientes?» «Como una vieja tonta que finalmente está enfrentando su mortalidad», dijo Jody con una risa débil. Luego se puso seria. «Hay algo que necesito decirles a ambos. Los doctores dicen que probablemente estaré bien, pero este susto me hizo darme cuenta de que he estado posponiendo algo importante». «Mateo», dijo, mirándome directamente, «nunca te di una disculpa real. Una que no estuviera envuelta en excusas o autocompasión. Así que aquí va. Lamento profundamente haberte mentido durante nuestro matrimonio. Lamento haber usado tus sentimientos contra ti. Lamento haber desperdiciado 10 años de tu vida en una farsa. No merecías nada de eso. Eras un buen esposo, un buen padre para Camila y un buen hombre, y yo te traté terriblemente». Hubo sinceridad en sus palabras que nunca había escuchado antes. «Acepto tu disculpa», dije simplemente. «Aunque no te perdono completamente, puedo aceptar que estás genuinamente arrepentida». Se volvió hacia Camila. «Y tú, mi hermosa hija, te robé tanto. Te robé la verdad sobre tu padre. Te robé la capacidad de tomar tus propias decisiones informadas. Te robé años de una relación madre-hija sana porque estaba demasiado atrapada en mis propias mentiras. Nunca podré recuperar eso, pero quiero que sepas que todo lo terrible que hice vino de un lugar de miedo, no de falta de amor. Te amaba, te amo, solo que no sabía cómo amarte de manera saludable». Camila lloró silenciosamente. «Yo también te amo, mamá. Pero amor no es suficiente cuando falta respeto y honestidad». «Lo sé», dijo Jody, «y has construido una vida hermosa sin depender de mí. Eso me hace feliz y triste al mismo tiempo. Feliz porque estás floreciendo, triste porque no soy parte de eso de la manera que pude haber sido». «Eres parte de ello», dijo Camila suavemente. «Solo que de manera diferente, una manera más honesta, aunque distante». Pasamos otra hora en el hospital, con una conversación sorprendentemente calmada sobre la vida de Camila, su hija Emma, mis propios nietos a través de Patricia. Jody escuchaba ávidamente, bebiendo los detalles de la vida que había casi destruido, pero que finalmente había ayudado a reconstruir al ser expuesta. Cuando nos íbamos, Jody nos detuvo una vez más. «Una última cosa. Mateo, gracias por no rendirte con Camila. Gracias por ser el padre que ella necesitaba cuando yo estaba siendo la madre que no merecía. Y Camila, gracias por darme otra oportunidad de conocer a la mujer increíble en que te convertiste, incluso si es desde lejos». Manejamos a casa en silencio reflexivo. «¿Cómo te sientes?», le pregunté eventualmente a Camila. «En paz», respondió. «Finalmente, en paz. Por años estuve enojada, esperando una disculpa que significara algo. Ahora que la tengo, me doy cuenta de que ya había seguido adelante. La disculpa es solo confirmación. ¿Vas a verla más seguido ahora? Tal vez un poco más. Pero mi vida está aquí, con Luis y Emma, con mi trabajo, con nuestra familia elegida. Ella tendrá un lugar pequeño en eso, pero no el lugar central que una vez quiso». «Eso es justo», dije, «y saludable». «Lo aprendí de ti», respondió Camila. «Me mostraste que puedes amar a alguien y aún así establecer límites, que puedes perdonar sin olvidar, que puedes seguir adelante sin cortar completamente los lazos. Ese ha sido el mayor regalo de toda esta experiencia terrible». Años más tarde, cuando Jody falleció pacíficamente de causas naturales a los 72 años, Camila lloró genuinamente. No eran lágrimas por la madre perfecta que nunca tuvo, sino por la madre complicada que finalmente había aprendido honestidad, aunque demasiado tarde para recuperar lo que se había perdido. En el funeral, hablé brevemente con Alberto, quien había volado para los servicios. «Ella te amaba, ¿sabes?», me dijo. «A su manera rota, realmente te amaba». «Lo sé», respondí, «pero amor sin honestidad es solo otra forma de soledad». Alberto asintió lentamente. Todos aprendimos eso de la manera difícil. El epitafio en la lápida de Jody, elegido por Camila, era simple: «Finalmente en paz, finalmente honesta». Era apropiado. Jody había pasado la mayor parte de su vida atrapada en redes de sus propias mentiras, y solo al final,
Cuando ya no quedaba nada que perder, había encontrado la libertad en la verdad. Después del funeral, Camila, Luis, Emma y yo fuimos a cenar. Emma, ahora de 5 años, preguntó sobre su abuela. ¿Era buena, abuelo?, preguntó inocentemente. Miré a Camila dejándola responder. Era complicada, dijo Camila cuidadosamente. Cometió errores, grandes errores, pero al final estaba tratando de ser mejor. ¿Y eso la hace buena?, persistió Emma. La hace humana, respondí. Las personas no son simplemente buenas o malas. Somos complejas, capaces de cosas buenas y malas. Lo que importa es qué elegimos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos hecho daño. Emma consideró esto con la seriedad que solo los niños pueden manejar. Entonces, si hago algo malo, ¿puedo todavía ser buena? Si lo reconoces, te disculpas genuinamente y tratas de hacerlo mejor. Entonces sí, dije. Eso es lo que hacen las personas buenas. Camila me sonrió a través de la mesa, sus ojos diciéndome todo lo que las palabras no podían. En ese momento, rodeado por esta familia imperfecta, cobbled together, elegida, me di cuenta de algo profundo. Cuando Jody me dijo, no eres su padre, hace tantos años en aquella cena fatídica, pensó que estaba quitándome algo. Pensó que estaba estableciendo un límite que me excluía. Pero en realidad, había plantado una semilla que eventualmente florecería en una relación padre-hija más fuerte y auténtica de lo que cualquier conexión biológica automática podría haber sido. Porque Camila y yo elegimos ser familia. Cada día, a través de cada crisis, elegimos permanecer conectados, y esa elección consciente, renovada repetidamente a lo largo de años, creó un vínculo que ninguna revelación, ningún escándalo, ninguna traición podría romper. El sobre amarillo que abrí aquella noche no solo contenía evidencia de fraude, contenía el catalizador para construir algo real, algo honesto, algo que perduraría no porque estábamos obligados por sangre o ley, aunque eventualmente la ley nos conectó también, sino porque elegimos activamente amarnos, respetarnos y mostrarnos el uno para el otro. Mientras nos levantábamos para irnos del restaurante, Emma tomó mi mano. «Te amo, abuelo», dijo simplemente. «Te amo también, pequeña», respondí, mi corazón lleno hasta el borde. Había venido de una década de engaño para encontrarme aquí. Un padre, un abuelo, un esposo en un segundo matrimonio feliz. La vida no había resultado como planeé cuando me casé con Jody todos esos años atrás. Había resultado mejor, porque estaba construida sobre verdad, y la verdad, descubrí finalmente, no es solo lo que te hace libre, es lo que te hace completo. Es dolorosa de enfrentar, costosa de revelar, difícil de vivir, pero es la única base sobre la cual vale la pena construir una vida. El resto son solo castillos de arena, hermosos por un momento antes de que la marea de la realidad los arrase inevitablemente. Elegí la roca sólida de la verdad. Y sobre esa roca, construí una familia que perduraría. No perfecta, no tradicional, pero completamente, absolutamente real.